porque nosotros sentíamos que se quedaba corto a veces con medidas. Y él nos decía, y yo le creo porque él es el especialista, no nosotros, sobre el tema de hidrocarburos. Pero es que la gente piensa que no está funcionando la protección en ese sentido. Por ejemplo, se multa a las empresas como las harineras, las distribuidoras de combustible, se van a los amparos a la corte, se van pasando el tiempo y pareciera que al final, aunque tengamos toda la institucionalidad montada en la protección, no llegamos a eso que es transparentar el mercado y pagar lo correcto por los precios. Ahí es donde necesitamos que toda la institucionalidad responda y los que estamos a favor nos mostremos a favor, porque en nuestra humilde experiencia, ¿sabe qué nos pasa? Y usted lo puede ver incluso a veces en editoriales y en otro tipo de acciones. Los que están en contra se pronuncian, pero los que están a favor se callan. Y ese es el peor de los mundos. Por ejemplo, yo le digo, ¿quién que dice estar a favor de los consumidores ha apoyado a la Defensoría en el caso Tropigas en sede judicial o en el caso de las notificadoras que hemos ido a denunciar por estafa en sede judicial? Y claro que se necesita por parte de toda la institucionalidad el respaldar estas iniciativas para ir abriendo brechas. Porque si, por ejemplo, sede judicial va logrando dar resoluciones que confirman esta defensa y que lo hace más rápidamente, digamos también, el problema es que a veces ellos no tienen herramientas porque es totalmente nuevo, pero un ambiente favorable les ayuda. Pero ¿cómo resolver el caso? Por ejemplo, ustedes denunciaron sobreprecio en la venta de los combustibles, pero eso parece ser que no significa nada. Bueno, ahí es donde está toda la discusión de hasta dónde hacer, digamos, lo del precio de referencia, que era parte de lo que el consultor había dicho. El consultor dijo, miren, en principio hay que poner un precio de referencia, que fue lo que hizo Economía, pero hay que valorar hasta dónde ese precio se hace voluntario o se hace obligatorio. O una banda, digamos, que permita que no se pase arriba de ese precio de referencia. Creo que esa es la tendencia que se lleva y creo que es importante, sobre todo en un bien tan fundamental como los combustibles, que es un precio base para toda la economía familiar y general. Y en esta experiencia, después de estos 3 años que ustedes hacen estas reformas, ¿qué más se puede hablar realmente de la experiencia de mercado real que tiene el país? Porque cuando uno ve el caso de las harineras, uno pues dice, está bien, pero también es difícil en un mercado donde solo hay 2 competidores y que no se ve cerca ni un tercero ni un cuarto, mucho menos, porque es un mercado demasiado costoso, como el del cemento también, por ejemplo. Yo le diría 2 elementos, que para mí son quizás de mi experiencia en estos años incluso de funcionaria pública, que ahí no soy más viejita, sino más experimentada. Tengo como 18 años de estar viendo desde dentro la política pública. Para mí son 2 elementos fundamentales. Uno tiene que ver con esto. Una economía tan pequeña como la nuestra hace, y en un mundo globalizado, que en algunos sectores se den pocas empresas compitiendo. Y peor aún, y es que no compiten. Muchas hasta llegan a ponerse de acuerdo. Y ahí es parte del trabajo, digamos, que se tiene que hacer por parte de la super de competencia, que no es fácil, porque ¿cómo va usted a probar si se pusieron o no de acuerdo? Es bien difícil, ¿verdad? Porque usted dice, mire, ¿es el precio al que llegan por el juego del mercado o es porque se llamaron por teléfono y se dijeron, mira, no le subas a tanto o quedémonos en tanto o no le bajemos? Que son cosas que se dan, pero digamos, es un tema fundamental y debe de dotarse de más herramientas y de más posibilidades para poder regular este aspecto. El otro, que para mí es el más general y el más importante, y es la fragilidad institucional. Yo creo que el conflicto nuestro, más que muertos, significó también, aunque obviamente costaron muchas vidas, es la fragilidad institucional, la destrucción de la institucionalidad. La construcción entonces de una institucionalidad que le responda al ciudadano por encima de cualquier nombre, persona, atributo que podamos. ¿Pero es político? ¿Es corrupción? Es de todo, porque yo le digo, vaya, aplicar la ley en todos los ámbitos es algo que no hay costumbre en nuestro país, y perdón que lo diga así de fuerte, pero en general hay mucha excepción desde
cuando usted hace alguna imprudencia, digamos, vehicular, el hecho de que de verdad usted esté consciente que esa imprudencia le va a costar una multa, o el tirar basura, o cumplir el reglamento de tránsito, o los buceros, digo, o por ejemplo, lo que nosotros, después de 14 años de vigente de la ley de CONACYT, aplicamos lo de la norma de peso exacto, y nos dijeron, miren, nos hubieran avisado que iban ustedes a hacer esto, aparte que sí lo dijimos públicamente, pero ¿cómo puede alguien argumentar de que había que avisar cuando es una norma que tiene 14 años de funcionar? Entonces, yo creo que construir la institucionalidad, ¿cómo se hace? Haciendo que el marco normativo se vaya realmente implementando. Y ahí los primeros responsables somos las instituciones, no solo del órgano ejecutivo, sino también de los gobiernos locales y de el Poder Judicial. O sea, es decir, todos tenemos que ser amantes, digamos, ¿Hay temor todavía por aplicar la ley a los grandes conglomerados económicos? ¿O qué es lo que podría Mire, también... algunos, y yo lo voy a decir como funcionaria, compañera seguramente de otro funcionario, a veces sí hay temor. ¿Y sabe por qué hay temor? Porque uno vive de su empleo, ¿verdad? Entonces, en un momento dado, la gente tiene miedo en un país tan pequeño que si se pelea con la cocinera, como dicen, después no le van a dar de comer. Eso puede darse. ¿Y qué es lo que fortalece la capacidad también del funcionario para aplicar? Uno es su propio compromiso en la función pública, ¿verdad? Pero también el hecho de que se sienta acompañado. Mi experiencia particular, y se lo puedo decir frente a cualquiera en 18 años que tengo de funcionaria pública, nunca he hecho algo que vaya contra mis valores y contra mis principios en términos de aplicar o no aplicar, de decir o no decir. En ese sentido, hay espacio para hacer, tal vez, por eso a veces uno no lo quiere en algunos sectores, ¿verdad? Pero en general creo que al final se acaba entendiendo de que la función pública no es algo personal, es una responsabilidad y un mandato de velar porque las normas se apliquen, y que eso es lo que necesita el país, porque el país va a consolidar su democracia si las normas se aplican por igual. ¿Y siente que tiene suficiente fuerza el cabildeo que se ha hecho para que estas reformas sean aprobadas? Mire, yo espero, y mañana lo voy a pulsar, digamos, yendo a la Asamblea Legislativa. En general no he escuchado dentro de los partidos políticos a nadie que se oponga a la reforma. Creo que lo importante es ir ya dando pasos. Si ya hay consenso, por ejemplo, sobre estas 13 reformas, que han sido, como le digo, ampliamente consensuadas con participación del sector privado, de las universidades, de las asociaciones de consumidores, pasemos estas 13 primeras, hagamos el consenso en la instancia creada por la ley, porque la ley creó el Consejo Consultivo como la instancia para institucionalizar el diálogo consumidor, proveedores y gobierno. Hagamos el consenso con las otras propuestas que se tienen además, y que de hecho iniciamos la discusión en el propio Consejo Consultivo para tener un segundo momento de reformas a la ley. Creo que eso, digamos, sería lo óptimo, porque el peor de los escenarios es que nos pasemos discutiendo, pasen las elecciones y que no se aprueben estas reformas que desde ya serían de gran utilidad para los consumidores. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos, como siempre, en este espacio, y responder a nuestra invitación también para ir conociendo la evolución de todo esto que tiene que ver con el consumidor. Gracias.